El, el tema de hoy, si pudiéramos ponerle un tema o un nombre, podría ser el ruego del Padre o Dios también salió por ti. Y el texto base del día de hoy va a ser Lucas 15, 11, 32, que prácticamente muchos van a decir, ¿para qué abro la Biblia? Ya me la sé. Es la parábola de quién? Ok, del hijo pródigo. Otros dicen del padre amoroso. Otros le podamos dar diferentes títulos. Pero bueno, va a ser Lucas 15, 11 al 32. Y nos vamos a dirigir el día de hoy con ayuda del Señor y con ayuda del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y que Él hace que los corazones vuelvan a Dios. Nos vamos a buscar identificarnos en esta parábola, aunque hemos escuchado 1000 predicaciones, 1000 versiones. A veces Dios quiere decirme algo a mí en lo personal y no hallo cómo expresarlo, y cuando algo escuchamos o leemos en la Biblia nos puede dar una idea de qué podemos reflejar en nuestra vida cristiana, nuestra vida día a día. Por ejemplo, aquí podemos ver un padre con 2 hijos y es una relación familiar. Podemos ver cómo trata el padre a los 2 hijos, y si alguien aquí es hijo puede ver cómo se comportó un hijo y cómo se comportó el otro hijo. Quiere decir que hay muchas vertientes en la parábola que conocemos como el hijo pródigo o del hijo pródigo. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a dirigir mayormente o mayoritariamente en un enfoque hacia el hijo mayor. Ustedes saben que el hijo menor fue el que decidió tomar parte de su herencia y se fue. Y se fue de vacaciones, como estas 3 semanas, 4 semanas, muchos se van de vacaciones. Creo que queda Doc porque se fue de vacaciones él con gastos pagados, financiado por el padre. Se fue de vacaciones a algún retiro. Ok, Lucas 15, 28 al 31 dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amén. Ahorita vamos a leer la Biblia. Gracias por los que se levantaron. El propósito de este tema, entre otros más que Dios puede usar y muchas vertientes, solo uno es que tengamos en nuestra mente reflexionar sobre el peligro de la religiosidad, el juicio, la amargura, la pérdida de comunión real con Dios, a pesar de estar dentro de la casa. Y nosotros, ¿cuántos han estado en el curso, cómo se llamaba antes? Conociendo a mi congregación, un buen principio, donde nos daban misión y visión de la iglesia Monte del Señor. ¿Se recuerdan? Bueno, los que se lo saben, les va a sonar porque claro que está aquí en la parábola que estamos mencionando de Lucas, y todos sabemos que hay pródigos afuera y pródigos adentro. Aunque la Biblia habla del pródigo, el que se fue y malgastó sus bienes, también la palabra del Señor en este pasaje nos deja ver que hay un pródigo adentro de la casa. Y no digamos el día de hoy como Judas: ¿seré yo maestro? ¿Quién será? Bueno, seguramente hemos escuchado mucho acerca del hijo menor. El hijo menor pecó, vemos su arrepentimiento y
y su restauración en ese pasaje. Pero hay otro hijo en la parábola, el hijo mayor. Estaba en casa, pero no con el corazón del padre. Sorprendentemente, Dios también salió por él. ¿Se acuerdan qué pasó cuando vio al hijo menor, al pródigo que venía a lo lejos? ¿Qué dice que hizo el padre? Ahorita vamos a leer la parábola. Pero ¿qué dice que hizo el padre? Salió corriendo. Miren, hermanos, como introducción podemos decir que a veces queremos hacerle un cuestionario a un hermano para ver si realmente Dios ha hecho algo en su vida. A ver, ok, hermanos, vamos a hacer la primera interrogativa a ver si somos cristianos. Dígame el Pentateuco de memoria. ¿Quién dijo yo? Y no va a decir los libros, va a decir todo el Pentateuco. Bueno, nada más el Génesis. Y los que tenemos más de 5 años de cristianos, pues ya el Pentateuco completo, para ver si hemos estado siendo ejercitados en la palabra. No llegó el padre, cuando lo vio a lo lejos, vio al pecador, vio al hijo que malgastó, y no llegó con su libretita y su checklist. En Estados Unidos el checklist es una cosa maravillosa donde pones los pendientes, qué has hecho, qué no has hecho. Si vas a revisar un auto está el checklist y todas estas cosas. Y no salió el padre con un checklist. A ver, hijo, ¿y si te arrepentiste o no? ¿Y si es cierto esto? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué no hiciste? ¿Y qué pasó? La Biblia no da más detalles. Claro que la parábola del hijo pródigo que estamos mencionando no es un hecho histórico. O sea, si podríamos decir, ¿en qué fecha sucedió? Dice que es una parábola. El hecho de la parábola no es un hecho histórico, pero los alcances y lo que el Señor nos dice, sus efectos, sus causas, sí son reales y proyectan a una integración familiar, a una integración como familia en Cristo Jesús, que es una iglesia. ¿Ok? Podemos ver algunos protagonistas, aunque al final diremos algo más acerca de esto. No sé si me puede ayudar con el sonido, me siento un poquito encajonado. El hijo menor se pierde fuera de casa, el hijo mayor se pierde dentro de la casa. El padre sale 2 veces, primero al encuentro del que regresa, luego al encuentro del que se resiente. Y los siervos informan al hijo mayor y sirven en la fiesta. Un enfoque que tendríamos el día de hoy es los hijos mayores y el otro pródigo, el hijo que se perdió en casa. ¿Quién crees que eres tú? ¿Dónde te ubicas? Vamos a leer la parábola porque hay alguien tal vez que no la ha leído nunca o no ha sabido acerca de la parábola. Pero como el enfoque es a los hermanos mayores, por eso me fui directamente, porque los hermanos mayores ya saben de qué habla la parábola del hijo pródigo. Y curiosamente, cuando Jesús estaba narrando esta parábola, a quien les estaba diciendo que han permanecido pero no tienen mi corazón, muy probablemente y seguramente eran los fariseos, que sabían y conocían el Pentateuco de memoria, toda la ley mosaica y sería todas las tradiciones, las leyes, conocían todo. Si hiciéramos algo así aquí, a ver, ¿quién ha estado más tiempo en Monte del Señor y ha tomado el mayor número de cursos? No se vale levantar la mano, solo volteando a ver. No, pues después de cierto tiempo de trayectoria en Cristo Jesús,
Y cuando tú empiezas a formar un juicio acerca de lo que es correcto, de lo que no es correcto, porque nosotros llegamos a Cristo y no sabíamos muchos Biblia, nada de Biblia, y todo lo preguntábamos. Oiga, y esto es así, y esto es de esta manera, y esto es de otra manera, y preguntábamos todo como los niños. Pero después, cuando vamos creciendo, tomamos una línea en nuestra mente, empezamos a decir y a juzgar ciertas cosas, hasta el grado que podríamos haber llegado a perdernos en la misma casa del Señor, en la misma iglesia, porque tenemos conceptos, preceptos. Aquí habla de una fiesta. Hay una fiesta que el padre hace cuando el pródigo llega. Es una fiesta. Hoy en día para nosotros, ¿qué es una fiesta en la casa del Señor? Algo bien práctico, los bautizos. Imagínense a alguien que esté pensando en el bautismo y ese que se bajó a las aguas, ¿sí se arrepintió o no se arrepintió? Lo forzaron, lo invitaron, ¿qué le hicieron? Y nosotros digo nosotros porque me considero que ya no podría ser yo bueno, sí podría ser el pródigo, el menor que se va y malgasta las cosas, pero si hablamos hoy en un enfoque de hijo mayor, pues quiere decir que nosotros, tú y yo, ya tenemos cierto conocimiento y estaríamos juzgando si se hizo bien o se hizo mal y sacaríamos nuestro checklist para evaluar. Y ha habido muchas frases que nos ayudan. A veces hemos escuchado frases como: no importa cómo empezaste, importa cómo terminas. ¿Cómo vamos a terminar esta carrera? ¿Cómo llegaste tú y cuando tú llegaste, recuerda tu conversión, cuando llegaste a Cristo Jesús, cuando te acercaste a Cristo, ¿cómo te recibieron? ¿Con un checklist? ¿O te abrazaron? El abrazo del Padre. ¿Cómo te sentiste? ¿Abrazado o naciste ya de una vez juzgado, criticado y con cargas que tienes que llevar? Porque lo que nos deja ver la parábola es que si el amor no te cambia, nada te va a cambiar. Y el amor ni siquiera de los que estamos en la iglesia, sino que debemos tener encuentros genuinos con Cristo y llamamientos directos, porque es el Espíritu Santo, el evangelista, el que hace volver al pródigo de los puercos de su mala manera de vivir, y dice: volvió en sí y entendió. Y no fue porque el hermano mayor lo recibiera. El hermano mayor tal vez estaba esperando que nunca volviera para él ser siempre el bueno. No sé. Pero no fue la prédica del hijo mayor lo que hizo volver al hijo pródigo. Dijo: en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen que comer. Y se recordó lo que había vivido, el amor del padre. El padre no le dijo, no, le impidió o no le dio la herencia. Le dijo: pues, ¿qué hago? Lo dejó ir y se perdió afuera, pero ya estaba perdido, ¿verdad? Y el de adentro que se quedó también estaba perdido. Ahí me ubico yo también. Entonces tengo que ir al corazón del Padre para entender que Él me ama a mí y yo pueda dar amor. Porque muchos dicen: primero me tengo que querer yo para querer a los demás. Pero tú y yo no queremos a nadie ni a nosotros mismos. Leamos la palabra ahora sí. Vamos a Lucas 15. De hecho, esta parábola solo está en Lucas,
Y Lucas fue aquel que se dedicó a investigar y a indagar históricamente lo más cercano o lo más científicamente para documentar los hechos. El médico Lucas. 15:11. Quiero que me puedan seguir con la vista. Voy de 15:11 al 32. Recuerden que yo traigo la Biblia, traducción del lenguaje actual. Van a cambiar algunas palabras, pero ustedes son bilingües. ¿Vale? Dice así la palabra del Señor. En Lucas 15:1, en esta versión dice el Padre amoroso. En la versión Reina Valera 1960 dice la parábola del hijo pródigo. El 11 dice, Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y malgastando y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país. Y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo. El hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con un checklist. Lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. ¿Alguno de aquí se siente así? No conteste. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, es como si él estaba hablando y el padre dijo, sí, espérame. El padre llamó a los sirvientes y les dijo, cuestiónenlo. ¿No, verdad? Dice, pronto traigan la ropa, la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo de la identidad y también sandalias, enséñenle el evangelio. 23, maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado y comenzó la fiesta. Y aquí entra el actor del día de hoy. Mientras tanto, el hijo mayor estaba entrando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo. Y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años. ¿Cuántos años has trabajado, hermano? Y nunca te he desobedecido. Wow. Pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo.
Quiero decirles que los informes de qué había hecho el hijo menor los tenía el hijo mayor. El hijo mayor ya lo había investigado y ya sabía todo lo que había hecho. Ya le había colgado, ya lo había fotografiado, ya había hecho todo. El padre le contestó, pero hijo, pues no, tú siempre estás conmigo y mi presencia es lo mejor. ¿No que estar en mi casa es mejor que 1000 días fuera de ellos? Eso dice la Biblia, ¿no? Y ya lo sabía, en ese pasaje ya estaba, ¿no? ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Esta parábola habla de un hijo. O sea, si fuera dentro de la iglesia del Señor, es como si fuera un cristiano que fue hijo y después de un tiempo se fue. Si hablamos del mundo, es cuando nosotros llegamos, no conocíamos de Cristo y llegamos a Cristo. ¿Cuál es tu condición, hermano? ¿Cuál ha sido nuestro retrato de vida? ¿Cuál ha sido tu convicción acerca de estar en esta casa, de estar, digamos que con Dios? Pero si somos locales, diríamos, ¿cuál es la historia de que tú estés en la iglesia bíblica de Jesucristo? ¿Cuál es tu historia? No necesario que lo cuentes, solo tráelo a tu memoria. Llegaste de alguna manera, ya habías conocido del Señor, te habías alejado, regresaste, estás aquí. No conocías del Señor y llegaste aquí. ¿Cuál es tu historia? La historia es para cada quien. Y cada quien sabrá si el llamamiento que te hizo Dios a ti directamente es genuino, es verdadero y has sentido el amor de Dios. Por eso hay unos coros hermosos, ¿verdad? Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz. ¿Lo han escuchado? Entonces nosotros somos hijos mayores porque es muy viejo ese canto. Cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí murió, tan grande amor es del Señor que no puedo comprender que me amara a mí así. Lo que soy o lo que fui, entran las dos frases. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por tu amor. ¿Tú ya lo sentiste? ¿Tú sentiste el amor de Dios o porque eras muy bueno aprendiéndote el Pentateuco estás aquí? ¿O porque eres muy bueno para predicar? ¿O porque eres muy bueno para enseñar? ¿O porque eres muy bueno para orar? ¿Cuál crees que es tu llamado? ¿Qué crees que quiere el Señor de nosotros? Si eres hijo mayor, ¿cuántos hijos mayores hay aquí biológicamente? ¿Qué haces con los menores? Los cargas a veces, ¿no? Un buen rato. Si no es que te los dejaron a ti. Bueno, esas eran otras épocas. Pero tú ya sentiste el amor de Dios. Ya sentiste que el que te amó es Jesús. El que se subió a la cruz del Calvario es Jesús. ¿Ya sentiste ese amor en tu corazón? ¿O estamos para ser moralmente correctos? El hijo menor se fue, aún teniéndolo todo en la casa, se fue.
Y tal vez aquí hay la historia de más de un hijo pródigo que hoy regresa o que ha regresado en otros tiempos y ya está aquí. Aunque el enfoque es para el hijo mayor, quiero comentarte que si hay algún hijo pródigo aquí que haya conocido de Cristo y que se ha alejado del Señor, pero hoy sintió ese llamado y dijo, no, tengo que ir, volviste en ti. Y dijiste, hoy tengo que ir a la iglesia. ¿Saben qué lindo es ver al hermano que está a tu lado? Después de tantas batallas, después de tantos años, verlo de pie, verlo aquí. Disfrutar a mi hermano será algo que Dios quiere. Que yo esté con el Señor y disfrute su presencia. ¿Qué pide el Señor? Hacer justicia y misericordia. La señal de un corazón amargado es porque no quiere entrar. Estar cerca de las cosas de Dios no siempre significa estar cerca de Dios mismo. Puedes ser fiel en la forma, pero frío en el corazón. El hijo mayor también estaba perdido. En el versículo 28 no marca que pecó con prostitutas el hijo mayor, pero sí con orgullo y juicio. El hijo mayor, él nunca se fue físicamente, pero sí emocional, espiritualmente. Y nada más se dedicó a ver pasar, a ver quién ponían, a quién quitaban, quién se bautizaba, quién no se bautizaba, cómo ora uno, cómo ora el otro, cómo trapea, cómo limpia las bancas, cómo ecualiza el audio. Comercial. Y se pone como hijo mayor a ver como si fuéramos jueces. El trabajo fue constante, pero su corazón se endureció. Representa a quienes sirven a Dios con disciplina, pero sin deleite. En un contexto, negarse a entrar a una fiesta o a la fiesta del Padre era una ofensa grave. El hijo mayor revela que cumplía reglas, pero no comprendía la gracia de Dios. Deshonraba públicamente al padre. En la cultura judía, el padre era la figura de máxima autoridad de la familia. Una fiesta pública era un evento de honra al anfitrión. Rehusarse a entrar era una afrenta directa y pública. Se percibía como falta de respeto, desobediencia y vergüenza hacia el padre. El hijo mayor no solo no entra, se queda fuera deliberadamente, enojado y rebelde. Y lo hace ante los sirvientes y ante los invitados y delante de quien estuviera ahí. O sea, el hijo mayor era el que tenía el privilegio de estar con el padre dirigiendo la orquesta y la fiesta para el hijo que había regresado. Era una fiesta, era dentro de sus labores o de sus facultades, de sus privilegios, estar a la par del padre trabajando hombro a hombro. Si recuerdan las palabras del padre amoroso, dice, pero tú siempre estás conmigo. Cuando tú amas a alguien, ¿quieres estar con esa persona o no? ¿O haces todo lo posible para que no coincidan en tiempos, horarios, actividades? ¿Qué haces? Si hay alguien que está disponible para ti, para mí, todo el tiempo, se llama Jesucristo. Y él le tiene que recordar al hijo mayor, tú siempre estás conmigo. Entonces es falso que estés aquí conmigo.
¿No disfrutas mejor que cualquier otra cosa tener la compañía del Padre? ¿Disfrutas estar en la casa de Dios? ¿Qué hay más de mayor valor que estar en la presencia de Dios? ¿Cuál es la intención de que nos congreguemos y busquemos de Dios? ¿Cuál es? ¿No es estar con Él? ¿Hacer su voluntad o hacer la nuestra? Alguien decía de esta parábola que dice que empezó la fiesta, pero ¿saben qué comentan algunos exégetas de esta parábola? Que la fiesta no ha terminado. La fiesta empezó, pero no ha terminado. Sigue la fiesta. ¿Habrá hoy algún pecador que se quiere arrepentir? Hoy hay fiesta. ¿Habrá un hijo menor que se fue a malgastar y quiere regresar hoy? Hoy hay fiesta. Empezó la fiesta, pero no ha terminado. Y los hijos mayores, cuando llegue el hijo menor, ¿qué actitud tendrán? Porque por el Padre, Él está dispuesto a correr por uno. ¿Y por quién creen? Y por el otro también. El hijo mayor no solo entra y se queda fuera deliberadamente enojado y rebelde. Quiero hacerte una pregunta. Mi padre no está allá, está con el Señor, pero ¿te acuerdas de alguna situación donde tu padre te rogó a ti para que hicieras algo? A veces ibas a comer o no querías comer y ándale, hijo, no quieres. Mira, le quito los pepinillos, pero cómetelo. Oye, vemos ir a tal lado, pero tú no quieres, pero ¿qué te parece esto? ¿Nunca te rogaron, nunca te insistieron en que hicieras algo de una buena manera? ¿Nunca te dijeron, ándale, hijo, por favor, éntrale a la fiesta? ¿No te han rogado alguna vez? Pues imagínate que el Padre te ruega hoy y a mí me ruega, hijo, entra a la fiesta, gózate. Esta es una fiesta, quita esa cara de palo. Esa cara de juicio, esa cara de que nadie merece estar en la presencia del Señor si no tiene mi checklist personal, porque yo tengo el checklist celestial. Cuando nos estamos ahogando y nos estamos muriendo, es auxilio y unos gritos, hermano. No sé si has visto a alguien perdido o alguien que está pidiendo ayuda, auxilio, desesperadamente. ¿Tendrá una estructura para orar? ¿Tendrá una estructura específica? Sí, está el Padre Nuestro, pero cuando alguien quiere ayuda, grita, llora, busca. Cuando alguien busca de Dios, no hay formas. Cuando hay hijos que han entendido la necesidad de un paralítico, se suben al techo, lo meten en una cama, lo bajan con sogas y le dicen, ahí está Jesús, ahí vas para abajo. ¿Y qué hicieron? Lo llevaron y lo montaron. Hay cosas que demuestran si hay checklist, pero no es algo exhaustivo. Estar en la casa no es estar en comunión. Y yo creo que aún los padres más duros que hemos tenido o que han existido de alguna manera y a su modo nos rogaban que fuéramos hombres de bien, que trabajaras, que no fueras un vago, que leyeras la Biblia. La pregunta de los que somos padres, ¿tú le has rogado a tu hijo que haga algo? Si tú eres el que manda y eres el autoritario. En esta parábola no dice que el padre hizo eso.
El padre no hizo eso. Seguramente, no se viene a mi mente, se salió el padre de la fiesta, porque así es, se salió y fue por él y vente, hasta le dijo, mira, ¿no te gusta el carnero ese que matamos? Bueno, vamos por unas hamburguesas. Y ahí lo trató de convencer y le trató de decir, hijo, lo mejor es decidir por Cristo. Si le gustaba la birria, lo llevaron a la birria. Si le gustaba los hot dogs, pues eran unos hot dogs. Inclusive yo creo que el padre estaba dispuesto a comprarle lo que él en ese momento quería, y no porque se hiciera la voluntad del hijo, sino porque el padre se humillaba. Hubo una humillación del padre con tal de querer salvar a su hijo. Quería salvar al pródigo que ya estaba lejos comiendo de los puercos. Y tú te sabes la historia, hijo mayor. Pero él se humilló para salvarte a ti. Pero también se humilló para salvar al hijo mayor. ¿Qué no ha hecho el padre para traerte a su casa? ¿Qué no ha hecho el padre para que entres a la fiesta en la que él está organizando para los pecadores, para el gozo, para disfrutar este camino, inclusive aquí en la tierra? Oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Wow. Nosotros estamos lejos, estamos a años luz. Tenemos que tener o buscar el corazón que tiene el Padre para con nosotros. Y estoy hablando, ¿qué no ha hecho el Padre? Y lo voy a decir, ¿qué no ha hecho Dios por ti? ¿Qué no ha hecho tu Padre terrenal por ti? ¿Qué no ha hecho? Con tal de que estés cerca de Él. Y tú, digno rebelde, haciendo tu voluntad como yo comprenderé. ¿Qué no han hecho tus padres para que estés en la casa del Señor? Algunos les dicen a los niños, vamos, y saliendo del culto te voy a comprar una paleta de limón. No sé, lo más sencillo, pero yo sé que Dios da sabiduría y todos hacen lo posible para poder decir como Josué, yo y mi casa. Imagínense a Dios rogando a través de una predicación, porque así dice la palabra. Porque es como si Dios mismo rogase, arrepentíos. En Lucas 15:29 dice, he aquí tantos años te sirvo. Hay creyentes que sirven, trabajan, asisten, pero han perdido el gozo de la salvación y el amor por los que regresan. Cuando hay bautizos, estamos invitados todos. Podemos venir a la fiesta. En Lucas 15:30 dice, pero cuando vino tu hijo, ni siquiera lo llamó hermano, lo excluye verbalmente de la familia. Si ese tu hijo, ahora sí que ese tu cochinito, tu puerquito. Para él no era su hermano, era el hijo de su padre, era otra cosa. La pregunta es, ¿cómo nos negamos hoy a entrar? ¿Cómo nos negamos a entrar hoy? Quiero que me acompañes a Deuteronomio 21.
versículo 18. Nosotros podemos decir, ese hijo pródigo, qué terrible, se fue y se perdió los puercos, y se malgastó el dinero, hizo una vida inmoral. Pero el hijo mayor también estaba necio, terco y egoísta, rebelde, retando al padre. ¿Y qué si no entro a la fiesta? ¿Y qué si no voy al culto? Y era una actitud retadora. ¿Y qué si no esto? ¿Y qué si no lo otro? Y se ponía afuera, como diciendo, a ver quién me mete. Y lo que le enseñó el padre, aquí está Deuteronomio 21, 18, dice, si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde, alce la mano. No alce la mano. No. Si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castiguen, hay que hacer lo siguiente. Versículo 19. Juntos el padre y la madre llevarán a su hijo hasta la entrada de la ciudad donde vivan. Ahí es donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad. 20. Entonces les dirán a los líderes, nuestro hijo es muy terco y rebelde, no nos obedece. Para colmo, es un glotón y un borracho. 21. No están pasando lista. Dicho esto, todos los que vivan en esa ciudad matarán a pedradas a ese hijo rebelde. Así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. Esa parábola, ¿quién la está diciendo? La historia. ¿Quién dice la historia de la parábola del hijo pródigo? Jesús. Pero ¿sabe qué le estaba enseñando al hijo mayor? Lo que es la gracia. Porque tú eres un rebelde que no quieres entrar, no quieres nada, tú solo tus chicharrones truenan y estás en una postura que de verdad crees que eres el último teólogo. Bueno, era Coca-Cola en el desierto, lo quiero adaptar. El último de los teólogos representativos realmente de la vieja guardia. Si nosotros queremos un legado en Cristo, es difícil, pero tenemos que aprender del Padre amoroso. Y cuando nuestros hijos escuchen la voz de Dios, ¿qué quieres? ¿Que oigan tu voz o que escuchen la voz de Dios? Terrible. Los que tenemos hijos es terrible. Qué preocupación. Pero si llega ese hijo de donde esté y llega la voz de Dios a donde está escondido, a donde está con los puercos, vendrá y se presentará ante el Padre eterno. Pero lo que le estaba enseñando el Padre amoroso y lo que estaba enseñando Jesús en esta parábola es la gracia. Porque si tú eres rebelde, le estaba enseñando la gracia para el hijo mayor también. Porque estaba de rebelde que no quería entrar a la fiesta. Que era más fácil venir desde los puercos o de la esquina donde estaba el hijo mayor. Estaba en la esquina de la autosuficiencia, enojo, juicio y orgullo. Esquina con rebelión. Ahí estaba el hijo mayor. Bien ubicado. Y de ahí se justificaba. Pues es que yo tengo tantos años. Yo sé tanta Biblia. ¿Y por qué ponen a predicar a Marcial? Por ejemplo. Y sí, tienen razón. Pero en Lucas 15:32 dice el pasaje en la versión 1960, Reina Valera, dice, era necesario hacer fiesta. ¿Así dice? Era necesario hacer fiesta. Cuando el padre dice que era necesario hacer fiesta, no era una opción. Era necesario celebrar porque Dios se alegra cuando uno vuelve
nosotros nos podemos, ahora en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, basada en el alumno. Bueno, aquí hay una estrategia de aprendizaje basada en el hijo menor, el hijo mayor, y quien da la cátedra de enseñanza es el padre. Y el padre dice que era necesario hacer una fiesta. Inclusive él viene confesando y diciendo cosas y le dice al padre, espérame, sirvientes, vénganse, tráiganle anillo, vestido y sandalias. Quiere decir que hay que capacitarlo, pero de entrada, él está aceptado por el Padre. Tenemos que entrar a un discipulado, que son las sandalias, el evangelio, un anillo que nos da identidad como hijos. Ese hijo, aunque se había ido y estaba con los puercos, era hijo. No dejó de ser hijo para el Padre. Y estaba anhelando que volviera. Y estaba gritando, esto es la gracia. Porque tú te fuiste, no sé cómo decirlo suave, pero te fuiste de puerquito, o de puerco, y regresaste. Y el Padre te estaba esperando. Yo no sé qué hiciste o qué hicimos, pero hoy el Señor nos está recibiendo y está expectante con los brazos abiertos para hacer fiesta. Y los hijos mayores que estamos acá, nos vamos a quedar con los ojos cuadrados o con ojos de huevo así. ¡Volvió! Sí, se llama Marcial. Para no ponerle tu nombre. Sí, volvió. ¿Y quién lo hizo volver? Es que la predicación estuvo muy bonita. No. Claro que no. Es una relación directamente del Padre con sus hijos. Porque Él, aunque tú estés en la posilga, ahí te tiene los ojos. Ese es mi hijo. Aquí lo estoy esperando. A ver, el pie no le creció, así que sé que es del 7.5. Aquí está su sandalia. El mundo nos hace científicos, cuadrados, perfectos, metodología, resultados, conclusiones, discusión de los resultados, discusión de la discusión de las conclusiones. El Padre dice, amemos y dejémoslos entrar. Porque además, tú y yo no podemos hacer toda la obra nosotros solos. Necesitas quien te ayude. Para los que hacen que hacer en casa y tienes que barrer y trapear 4 cuartos, si alguien te ayuda, ya te toca de a 2 y 2. Y si son 4, 1 cada quien. Y si son 8, pues hacen 2 roles. Hermano, yo no sé por qué esa idea de ese no sabe, ese sí sabe, ese quién sabe. Dejémoslo al Señor. Y apoyemos, hay que dirigir, apoyar, crecer en la obra del Señor. Si hay algo que falta, apoyemos como hermano mayor. Si sacamos nuestro checklist, ni nosotros pasamos. Aplícatelo tú mismo y vas a ver que ni tú pasas. Y sí, vamos a estar sufriendo siempre. Y si estamos de pie o si estamos en el suelo, es por la misericordia de Dios y Él ahí nos quiere tener, ahí nos va a llamar. Como Job decía, aún del polvo el Señor me levantará. Y de ahí de donde estás, el Señor te está hablando para venir hoy a su casa. Y los que ya estamos aquí adentro, expectantes de lo que Dios está haciendo en su obra. Bien, culturalmente era una humillación pública no entrar a la fiesta. Rompía la unidad familiar y también renunciaba a su papel como primogénito porque era el papel del primogénito, estar al lado del padre. Si tú dejas de disfrutar la coinonía en la iglesia,
con tus hermanos, así como somos todos, un poco. Por eso la Biblia dice, soportaos los unos a los otros. No dice que somos angelitos. No, dice, sopórtense. Ya llegó ahí, pues, gloria a Dios. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El padre salió 2 veces, una por el hijo rebelde y otra por el hijo resentido. Ambos estaban fuera, uno lejos en la carne, el otro cerca, pero en el alma distante. El amor del Padre no hace excepción. Busca al pecador y también al religioso endurecido. Cuando esta parábola fue dicha, se la dijo a los fariseos. ¿Quién más era más cuadrado que los fariseos? Fariseo de fariseos, hubo alguien, ¿verdad? Si tú eres bien docto para lo que haces, hay que apoyar a los que están creciendo, pero no meterles el pie y no juzgarlos. No decir, ese nunca la va a armar. El corazón endurecido puede estar en casa, pero no en comunión. No conocía realmente al Padre, creía que debía ganarse lo que ya le pertenecía por gracia. Hermano, ¿tú disfrutas la presencia del Señor? ¿Qué otra cosa te hace falta? Hace rato cantamos en Pastos Verdes. ¿Qué cantamos? ¿Qué vivimos, hijos mayores? El ritmo, la letra romántica, cristiana, como ese enamorado que decía que iba a ir, cruzaré los ríos, los lagos y no sé, cruzaré el otro lado de la tierra. Y le dice, bueno, ¿y entonces a qué hora nos vemos? A las 8 si no llueve. Sí. La respuesta del padre al hijo mayor le dice, hijo, tú siempre estás conmigo. No es un padre inaccesible. No es un padre que no esté disponible para nosotros. Es un padre que está dispuesto a escucharte. También te cansas del trabajo. También te cansas de las cosas de la vida, las cosas de la iglesia. Pero el Padre está ahí. El Padre está ahí. Tú siempre estás conmigo. Platiquemos. Tenemos la llave, tenemos la compañía del Señor. A ver, repítame un texto, dígame un texto de memoria donde dice que Dios nunca lo va a dejar. Hijos mayores, ¿no? A ver, un texto que te afirma que tienes Padre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es tu Padre. Mira que te mando que te esfuerces y es valiente. Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Recuerda esos textos, recuerda la palabra, porque Él siempre está contigo. Los hijos mayores que se cansan, que también tienen luchas o tenemos luchas, el Señor nos dice que Él y tú siempre estás con Él. Hay una actividad y ahí estás. O eres los que ahora que lo hagan otros. Dios no te está quitando nada por hacerle la fiesta al hijo menor. Le está ofreciendo algo más grande, el gozo del corazón del Padre y hacer la voluntad del Padre. Si a la voluntad del Padre le agrada que el pecador regrese, tú y yo, ¿qué? A nosotros también nos salvó igual, nos rescató igual. De ahí nos trajo el Señor, pero se nos olvida, nos ponemos duros. Nos recuerda que tenemos acceso a todo. Todas mis cosas son tuyas.
El padre, el mismo padre que corrió hacia el hijo pródigo, ahora sale con ternura hacia el justo herido. Sí, es un poco de sarcasmo, pero él se sentía que era justo, que había trabajado tanto, que merecía algo. ¿No dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia? ¿Qué tenemos que pedir? ¿Puestos? No, tenemos que pedir misericordia a Dios. ¿Quieres el puesto pero perdido? Mejor que Dios tenga misericordia de nosotros. No lo reprende, le ruega, lo busca, lo escucha, le recuerda: hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Quién era el salmo de Asaf? Cuando dice: ay, al ver cómo prosperaban los malvados, tuve celo, tuve envidia. Dice: pero cuando entré a su santo templo, pude ver el fin de ellos. Y entonces dije: bueno, aquí estoy bien. Porque parece que prosperan, pero su fin es de muerte. Y tú y yo estamos aquí, pero nuestra vida es eterna. Amén, gloria a Dios. Muestras de que el Padre siempre nos busca. Apocalipsis 3:20 dice: estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. ¿Quién se movió? Estoy a la puerta, o sea, ya vine, ¿eh? No me digas que no hay pasaje, no hay transporte. Se te complicó el transporte el domingo. El Señor llegó y dice: hey, ya estoy aquí en la puerta y llamo. ¿Quieres entrar? ¿Me dejas entrar? ¿Cenamos juntos? ¿Platicamos? ¿Quién nos busca? No digamos que nosotros somos los que leemos el plan de lectura, oramos y que nosotros... No, nos busca Él. Nos busca y nos incita en nuestro corazón al menos decirle: Padre, perdóname hoy. Si tú no has expresado: Dios, perdóname, ayúdame. Tal vez tenemos un corazón duro ya, que ni siquiera nos damos cuenta que somos salvos no por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios que nos quiso sacar de ahí de los puercos. Él está a la puerta y llama, no nosotros estamos en la puerta tocando a ver a qué hora nos abren la iglesia. La predicación cuando empezaba, dice que el Espíritu Santo abría las mentes para que entendieran la palabra del Señor. Nosotros solo tenemos que a veces decir nada, solo unirnos a la fiesta del Padre, y si el Padre los abraza, nosotros los abrazamos. Bienvenido, Dios te bendiga. Yo estaba peor que tú y mírame, ahí voy. Gloria a Dios. Cuando alguien está lisiado o está fracturado, no se puede mover. Hay muchos paralíticos que no pueden venir a Dios porque están dolidos, están dañados, pero hay unos amigos que tiene que son los que van a ir a predicarle del evangelio, pero en una obra que ya está haciendo Dios allí. ¿Saben qué dice Isaías 65:2? Si quiere, abra su Biblia y léalo conmigo. Pero dice Isaías 65:2: extendí mis manos todo el día a un pueblo bien obediente, a un pueblo rebelde. ¿Quién le extendió las manos? ¿Tú extendiste las manos hoy así o hicimos gimnasia cristiana? Miren, podemos levantar las manos, pero si no está la motivación de Dios ahí, pues estás haciendo gimnasia. Hazte 10 repeticiones a ver si haces muscle power. Pero cuando tú y yo nos arrodillamos, doblegamos nuestra cerviz
y decimos, Señor, yo no merezco nada. Y no por ser víctima, sino ¿quién merece que Dios se humille rogándole? ¿Y para qué entra la fiesta? ¿Para qué entra el gozo? Para que disfrute. Dice que Él extendió sus manos todo el día. A Jonás 4:4 dice, y haces bien en enojarte tanto, Jonás. ¿Se acuerda que Jonás sí tuvo unas buenas? Cuando se come la planta del gusano y cuando los de Nínive se arrepienten. Y hay teorías que dicen que tenía razón Jonás, porque los de Nínive eran unas personas terribles, sanguinarias, algo horrible que Jonás no quería que se arrepintieran porque habían hecho tanto mal que Jonás no quería, pero no era el corazón de Dios. El amor del Padre Celestial es tan profundo que sale al encuentro de todos sus hijos, tanto del que se fue y pecó, como del que se quedó pero endurecido. ¿Cuántos endurecidos podemos estar hoy aquí? Que no hayas en dónde servir, que no hayas en dónde sentarte en la iglesia, que ya no hayas qué hacer. Tal vez estás endurecido. El Señor te espera con los brazos abiertos. Dios toma la iniciativa, Él nos busca, Él nos habla y nos invita a entrar a su gracia. El Señor en Isaías 65:2 dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos. ¿Y sabe qué hace el Señor? Nos extiende las manos. Alcáncenmelo ese para allá. Y sí, como dice la Biblia también, el brazo del Señor no se ha acortado para salvar al pecador. Y doy gracias, porque si tú sentiste hoy la necesidad de venir a la iglesia, es Dios extendiendo sus brazos, extendiendo su mano y diciendo, no, ven para acá, tú eres hijo de Dios. Moisés, cuando tuvo ese llamado, dijo atrás a Faraón, prefirió el oprobio de llamarse hebreo, israelita, cristiano, evangélico, iglesia bíblica de Jesucristo, monte del Señor, antes que pertenecer a otros grupos o culturas juveniles o lo que sea allá afuera. Dios sigue extendiendo sus manos. En Romanos 10:21 dice lo mismo. En alusión a Isaías 65 dice Romanos 10:21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es bien interesante, pero el hijo mayor tenía esto. Contradictor porque él había sido salvado y él estaba gozando de los beneficios de estar en comunión con el Padre o con la iglesia o con la familia o con el pueblo, o se servía de los sirvientes. Estaba en la casa. Contradictorio porque cuando venía alguien que iba a participar de lo mismo, ese no lo dejen entrar, no cumple. Un pueblo rebelde y contradictorio. Ya vimos qué decía Deuteronomio 21 cuando había un hijo rebelde. No, por eso dicen muchos que qué bueno que nacieron en esta época y no en la pasada. Porque ahorita ya, bueno, desde mi generación ya me hubieran sacado así de las orejitas, me hubieran apedreado todo el pueblo por rebelde. Dios también quiere sanar al hijo mayor que ha sido fiel, pero que no ha sanado su corazón. Yo no sé si alguno de nosotros tenemos un mal recuerdo de nuestros padres terrenos, o una ausencia de ellos, un abandono, un rechazo, una humillación de parte de nuestros padres.
La psicología dice muchas cosas, pero lo que yo leo en esta parábola es que lo que necesitamos nosotros es el amor del Padre eterno. Quitémosle etiquetas y quitémosle cosas a la psicología y digamos hoy, yo necesito el amor del Padre eterno. Necesito saber que Él me acepta, me ama y no me humilla, me lava, me acepta, no me critica, no me enjuicia. Él me acepta y me pone en posición de ser llamado su hijo. No necesitas más. No, es que nunca lo conocí, pero ¿conoces a tu Padre eterno? ¿Quieres conocerlo? Por eso estamos heridos. Pero hoy quiere sanar el corazón tuyo y el mío. Si somos pródigos en cualquier magnitud, hoy el Padre está con los brazos abiertos. Él quiere quitar toda etiqueta y toda marca que te haya puesto tu propio Padre. La sociedad, quien te haya dañado, de quien tengas malos recuerdos. ¿Sabe cuál es la invitación de Dios? La invitación sigue en pie. ¿Sabe cuál es la invitación? Entra a la fiesta de la gracia. Entra. Porque el hijo mayor, el rebelde, no quiso entrar. El padre no desvaloriza al hijo mayor, pero le confronta con la verdad. La gracia es para todos. Ahí sí se vale preguntar, ¿para mí también? Sí, para ti también. ¿Para ti también? Sí, para ti también. Los que nos visitan hoy, para ti también. Para ti también. ¿Y yo qué hice? Espera. Para ti también. Eso es lo que hizo el padre. Ahí no da más detalle. Dice que empezó a decir, Padre, pecado. Espérame. Hey, vengan a apoyarme aquí. Necesitas a alguien que te acepte como eres, como fuiste, como lo que has hecho. Se llama el Padre Eterno. No hay más, no busques en este mundo, no hay más, es Dios. Ni siquiera los hermanos mayores que estamos en la iglesia a veces podemos ser lo suficientemente maduros para comprender el corazón, la mentalidad, el proyecto, la voluntad del Padre. La fiesta representa la comunidad de restauración. Pregunta, ¿entrarás o seguirás afuera juzgando? Dios quiere restaurar también al fiel que ha perdido el gozo, al cristiano cansado que ha olvidado por qué sirve. Aquí hay unas preguntas. ¿Sirves pero sin gozo? ¿Sientes que mereces más que otros por tu fidelidad? ¿Has dejado de entrar a la celebración de la gracia por amargura o comparación? ¿Te has cansado de servir sin alegría? ¿Te cuesta celebrar cuando otros reciben gracia? ¿Te sientes olvidado mientras otros son exaltados? Si alguna de estas, hemos contestado alguna de ellas, ¿qué creen que hizo el Padre ahorita? Estamos afuera de la fiesta, estamos enojados. El Señor respeta nuestro enojo, nuestra molestia. Ni siquiera al hijo mayor le dijo, oye, sí tienes razón, porque sí se fue a malgastar esto y lo otro. No le dijo nada y tampoco a él le dijo sus cosas. Simplemente lo fue a abrazar. Así está haciendo ahorita el Señor, va contigo a tu lugar, te abraza y te dice, ven, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Y no hemos dicho nosotros que ni lo alto ni lo bajo podrá separarnos del amor en Cristo Jesús. ¿Hemos dicho eso alguna vez? Estoy convencido. Pues el día de hoy el Padre sale contigo, recorre
y está buscando a los hijos mayores que tienen eso en su corazón. ¿Para qué? Para juntamente con los pródigos de afuera, los pródigos de adentro, celebremos al Señor la fiesta de la gracia. No venimos a hacer nuestro propio reino. Nos malgastamos nuestros dones, nuestros talentos allá en el mundo. ¿No quieres venir a servir a Dios con un corazón agradecido, con un algo diferente? Si tú llegas a sentir un día, y yo digo que el día es hoy, en tu corazón el amor de Dios, hoy habrá cambiado nuestra vida. Aunque tengamos años de cristianos. Porque cuando nosotros somos la medida, dejamos afuera al Señor. Y el Señor no tiene medida, el Señor le hace así. ¿Caben todos? Tan alto que no puedes estar arriba de Él. ¿Cómo dice ese coro de niños? No debemos estar juzgando a los demás. Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pero el rey David en el Salmo 51 dice: devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Alguna vez te acuerdas cuando te sentías perdido, que no hallabas ni en dónde reposar? Tu alma andaba divagando y llegaste a un oasis y dijiste, hasta respiraste. Se llenaron tus pulmones del Espíritu Santo. Tu mente cambió. Es lo que el rey David dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. Quiero gozarme al ver a mi hermano que está aquí. Quiero gozarme a ver a Alex Gil que está aquí, lo estoy viendo. Es que no le digo otros porque luego no veo de lejos. Pero él, como fisonomía y todo lo ubico, bueno. Estoy gozoso de ver a mi hermano Alexis al otro extremo. Pero un gozo, hermano, que es indescriptible. Qué gozo le da al Dios que tú y yo estemos juntos en su casa, con su propósito, haciendo la obra que Él nos mandó a hacer. Hermanos, Él nos hizo una familia, nos dio una familia. Y hay que gozarnos de cada uno de los hermanos que tenemos aquí. Ya alcancé a ver a otro, a Jorge. Los distingo ahí a lo lejos. Pero qué bendición es verte, Jorge. Qué gusto, qué bendición es vernos unos a otros y que estamos creciendo. ¿Cuántos años? ¿En cuántos años nos vemos aquí? ¿En 5, en 10, en 20, en 30, en 40, en 50, hasta el que el Señor nos llame o a donde el Señor nos lleve? Pero dice la Biblia, no hay mayor gozo que que mis hijos estén en la verdad. A los que están cansados en la obra, pero no en el amor, vuelve al gozo de la comunión con el Padre. A los que han vivido por reglas, no por relación, hoy el Padre te recuerda, tú siempre estás conmigo. Dios salió también por ti. A los hijos mayores heridos, Dios te está rogando que entres, no por deber, sino por gracia. Entra a la fiesta. Te está invitando a algo más profundo el Señor. No trabajes solo por obediencia, trabaja desde el amor. No te quedes fuera por orgullo. Involúcrate, entra, celebra, abraza, descansa. Si hay alguien que siente que no cumple los requisitos mínimos para ser cristiano, es hoy el día de que vengas y le digas: Padre,
Dame esa identidad de tu hijo. Quiero sentirme tu hijo. No sé si algún día has sentido vergüenza, como que tu cara cambia. Podemos decirle, Señor, quiero que quites, ayúdame a quitar esa vergüenza de pecado. Límpiame. Ponme el anillo de identidad y ayúdame a aprender más de tu palabra, de tu evangelio, para crecer después, ser hermano mayor y ayudar a los menores y hacer juntos la obra del Señor. El Padre no solo abraza al que vuelve, también le ruega al que se quedó que entre en su gozo. Terminamos con un texto, hermanos. En esta parábola, como al inicio comentamos, hay actores o protagonistas. Y podríamos decir que son 2 hijos, pero realmente son 3 hijos. Y el tercer hijo es el lado opuesto de los demás, porque es el que narra la historia y es exactamente Jesús. Y él es Jesús, el hijo obediente, y obediente hasta la cruz. Y dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Quieres un hermano mayor? Jesús. Jesús, el hijo obediente, al contrario de nosotros. Hijos mayores, desobedientes, rebeldes, pero que hoy podemos acercarnos a Dios. Quisiera que leyéramos Filipenses 2. Dice así: como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Y murió clavado en una cruz. El Padre se humilló en lugar de obligar al Hijo. Y Filipenses 2 nos dice que Jesús se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Por eso, Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Amén.